El 14 de septiembre de 1967, exactamente a las 3:47 de la madrugada, una carta amarillenta llegó a las manos de Jorge Negrete. No era una carta cualquiera. Era una nota que durante casi 20 años había permanecido guardada en un sobresellado, encontrada entre los documentos personales de alguien que todos creían había desaparecido hace años. La letra en aquella nota temblaba, como si la mano que la escribió estuviera sosteniendo no solo una pluma, sino el peso de un secreto imposible de cargar en soledad. Todos, absolutamente todos en la industria del cine mexicano, habían creído que esa nota había sido escrita por Pedro Infante. Pero Jorge, cuando sus ojos se posaron en esa escritura, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Si alguna vez sentiste que aquellas voces, aquellas canciones y aquellas historias del cine mexicano escondían algo más detrás de los aplausos, algo que ninguna película, ninguna revista de chismes, ninguna conversación de sobremesa jamás reveló, entonces quédate conmigo. Porque hoy vamos a abrir una puerta que permaneció cerrada durante décadas, una puerta tras la cual existe una época donde el brillo de la fama ocultaba silencios profundos, promesas rotas y verdades que casi nadie se atrevió a contar. Si disfrutas este tipo de historias llenas de nostalgia, misterio y revelaciones del pasado, regálame un like ahora mismo. Y suscríbete para seguir descubriendo los secretos mejor guardados de las grandes estrellas que marcaron nuestras vidas y las de nuestras madres. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la imagen que tienes de los ídolos que admiraste durante toda tu vida. La historia de aquella nota comienza mucho antes de que Jorge Negrete la sostuviera en sus manos aquella madrugada de 1967. Comienza en 1947, en la Ciudad de México, en un México que ya no existe pero que vive en la memoria de aquellas de ustedes que crecieron escuchando canciones en las radios de sus casas, viendo películas en el cine metropolitano, leyendo revistas que traían fotografías de estrellas que parecían tocables, que parecían humanas. Ese México de 1947 era diferente. Las mujeres, incluso las más poderosas del cine, tenían que esconder sus decisiones tras puertas cerradas. Los hombres podían tener lo que quisieran, mientras que las mujeres tenían que mantener un silencio cuidadosamente construido. Y fue en ese contexto, en ese México de contradicciones, donde todo comenzó a gestarse. Pedro Infante era en 1947 el hombre más buscado del cine mexicano. No solo era un actor de una belleza que quitaba el aliento, sino que era lo que muy pocas personas sabían, el depositario de los secretos de la industria. Las mujeres le contaban cosas que nunca contarían a sus maridos, a sus confesores, a sus propias madres. Tenía una manera de escuchar que hacía que las personas soltaran verdades que habían estado guardando durante años. Su sonrisa era desarmante. Su voz, cuando hablaba en privado, no tenía nada que ver con los personajes que interpretaba en las películas. Era profunda, considerada, y sobre todo, traidor como pocos. Porque Pedro Infante, mientras escuchaba esos secretos, mientras ganaba la confianza de esas mujeres, estaba también entrando en un mundo de mentiras que él mismo construía cada día. En el año 1947, específicamente en marzo de ese año, una joven mujer de 23 años ingresó a los estudios Churubusco. Su nombre era Margarita Hernández, pero nadie la conocía por ese nombre. En los créditos de las películas aparecía como Margarita del Carmen, un nombre que sonaba más intrigante, más cinematográfico. Ella había llegado de Guadalajara 2 años antes, con un sueño que su familia consideraba una locura: quería ser actriz. Su padre, un comerciante de telas acomodado pero rígido en sus principios, le había dado una última oportunidad: podría ir a la Ciudad de México, pero si no conseguía papeles en las películas dentro de 2 años, tendría que regresar a Guadalajara y casarse con el hijo de un ganadero que su padre ya había seleccionado para ella. Margarita tenía 19 años cuando llegó. Tenía 23 cuando algo cambió completamente en su vida. Había trabajado en 5 películas pequeñas, siempre en papeles secundarios: una criada, una vendedora de flores, una amiga que aparecía en una sola escena. Nada que la hiciera memorable. Nada que hiciera que los directores se fijaran en ella. Y entonces, en marzo de 1947, fue llamada a una audición para la película Corazón de Fuego, que se convertiría en una de las más taquilleras de ese año. El director era Luis Buñuel, el grande, el intocable. Y el coprotagonista era Pedro Infante. Durante el ensayo de esa primera escena, algo sucedió que nadie esperaba. Margarita tenía que actuar una confrontación emocional con el personaje que Pedro interpretaba. Se suponía que era una escena de tensión, de drama controlado. Pero cuando las cámaras comenzaron a rodar, algo en la química entre ellos hizo que la escena fuera irrepetible. No era actitud. No era fingimiento. Era algo más crudo, más verdadero, más peligroso.
Luis Buñuel, que había trabajado con las mejores actrices de Europa, vio algo en esa escena que lo hizo parar inmediatamente. Pidió que se repitiera. Y cuando se repitió, fue aún más intenso. Pedro Infante miró a Margarita después de esa toma. Y en esa mirada, según testimonios de los maquilladores y vestuaristas que estaban presentes ese día, pasó algo que cambió el curso de la película, de sus vidas, y de los años que vendrían después. Pedro le sonrió. No de la manera que sonreía en las películas. De una manera diferente. Una sonrisa que contenía miles de palabras no dichas. Lo que ocurrió en los meses siguientes fue algo que la prensa de la época apenas rozó, pero que en los círculos cerrados del cine mexicano se convirtió en leyenda. Pedro Infante y Margarita del Carmen fueron los protagonistas de un romance que desafió las convenciones de la época. No fue solo una aventura pasajera. No fue un capricho de actor famoso con actriz principiante. Fue algo mucho más complicado, mucho más peligroso para ambos. Los registros del estudio muestran que durante la filmación de Corazón de Fuego, que duró 126 días, Pedro y Margarita compartieron escenas en 39 ocasiones. En 39 ocasiones, la química entre ellos fue documentada por cámaras, por directores, por técnicos. Pero lo que no fue documentado fueron los momentos que pasaban fuera de las cámaras. Los testigos, empleados del estudio que ahora tenían más de 80 años cuando hablan de esto, describen encuentros en los pasillos. Conversaciones en la cafetería. Una ocasión en que Pedro entró al camerino de Margarita sin que nadie lo viera, y salió 35 minutos después, con la corbata desalineada y una expresión que no supo interpretar. Pero en 1947, Pedro Infante estaba casado. Llevaba 8 años de matrimonio con Irma Dorantes, una actriz y cantante que también era una estrella en su propio derecho. Tenían una hija, una niña de 6 años llamada Lupita. Y aunque el matrimonio de Pedro no era exactamente lo que se veía en las revistas de chismes, aunque los dos pasaban largas temporadas apartados por compromisos de trabajo, seguían siendo una pareja pública, una familia que representaba los valores de la época. El romance, o lo que fue, duró desde marzo hasta octubre de 1947. 7 meses. 7 meses durante los cuales Margarita del Carmen vivió lo que describió años después a su hermana menor como la experiencia de amar a alguien que nunca podrá ser completamente mío. Las cartas que escribió en ese periodo, y que fueron encontradas décadas después, contienen descripciones de encuentros furtivos, de besos robados en camerinos vaciados, de promesas que ambos sabían que nunca podrían cumplir. Una de esas cartas tiene una línea que revela todo: me has enseñado que el amor no siempre significa quedarse. A veces, significa dejar ir al único hombre que has amado en tu vida. Margarita tenía 24 años cuando escribió eso. Pedro tenía 32. En octubre de 1947, las filmaciones de Corazón de Fuego terminaron. Y tal como sucede en el cine mexicano, en la vida real, en todas las historias que importan, cuando termina un proyecto, cambia todo. Pedro regresó a su vida de estrella de cine, a sus compromisos de trabajo, a su matrimonio con Irma. Margarita se enfrentó a la realidad de que había vivido 7 meses en un sueño que nunca se convertiría en realidad. Pero algo sucedió que cambió todo una vez más. 3 meses después de que terminara la filmación, en enero de 1948, exactamente el 23 de enero, Margarita descubrió que estaba embarazada. El embarazo era de 3 meses. Lo que significaba que la concepción había ocurrido alrededor de octubre, justo antes de que la filmación terminara. Justo antes de que Pedro desapareciera de su vida. Los registros médicos que fueron encontrados años después, documentos que permanecieron guardados en la clínica privada del Dr. Roberto Maldonado Cisneros, ubicada en la colonia Roma, en la calle Jalapa número 142, confirmaban el embarazo. Margarita tenía 24 años. No estaba casada. Y estaba embarazada del hijo de Pedro Infante, una de las estrellas más grandes de México. Si alguna vez has sentido el peso de una decisión imposible, si eres madre, abuela, o alguna vez has tenido que tomar decisiones que parecía no había forma de tomar sin destruir vidas, sin romper familias, sin cambiar el curso de la historia, entonces déjame un like. Porque la decisión que Margarita tuvo que tomar en el invierno de 1948 es la clase de decisión que ninguna mujer debería tener que hacer sola, en silencio, cargando el peso de eso durante el resto de su vida. Margarita no pudo contar con Pedro. Estaba ocupado, rodeado de gente, vigilado por la prensa, comprometido con una familia que dependía de su reputación. Cuando ella logró contactarlo, después de semanas de intentos, la conversación fue breve. Pedro escuchó. Luego dijo que necesitaba tiempo para pensar. Nunca volvió a llamar. Lo que Margarita interpretó no como rechazo, sino como la realidad cruda de la época: no había forma de que esto funcionara.
No había forma de que dos estrellas, una de ellas comprometida con otra mujer, pudieran tener un hijo juntos en 1948. El embarazo de Margarita fue ocultado cuidadosamente. Dejó la ciudad. Se fue a Querétaro, con una tía que vivía en una hacienda alejada, donde pocas personas sabían quién era ella o a qué se dedicaba. Pasó el embarazo en secreto absoluto. Y en agosto de 1948, dio a luz a un niño. Lo llamó Javier. Javier Hernández, aunque el apellido debería haber sido Infante. Lo que sucedió después con ese niño es una de las historias más complicadas de esta narrativa, porque no se trata solo de un secreto. Se trata de cómo un secreto puede ramificarse, puede afectar generaciones, puede cambiar la vida de personas que nunca fueron responsables de las decisiones que se tomaron antes de que nacieran. 3 semanas después del nacimiento de Javier, Margarita recibió una visita inesperada. Era una mujer de 52 años, elegante, con un abrigo que cualquiera en Querétaro podría reconocer como un Chanel auténtico. Era doña Patricia Morales, una de las mujeres más respetadas de la sociedad mexicana, viuda de un hacendado importante, amiga cercana de varias de las figuras más poderosas del cine. Doña Patricia vino a llevar un mensaje de parte de Pedro Infante. No vino a llevarlo de forma legal. No vino con documentos de adopción. Vino con una propuesta que, en el México de 1948, era considerada una salida honorable. Ella estaba dispuesta a adoptar al niño. A criarlo como suyo. A ofrecerle una vida mejor que la que Margarita podría darle sola. El niño tendría acceso a educación, a oportunidades, a una familia que, aunque no fuera su familia biológica, podría protegerlo de la vergüenza que su nacimiento representaría. Margarita pasó 3 días pensando en eso. 3 días durante los cuales, según sus cartas, no durmió. No comió. Solo sostuvo a su hijo y lloró. Porque sabía lo que significaba decir que sí. Significaba renunciar a ser madre. Significaba que su hijo crecería sin saber quién era su madre biológica. Significaba que ella tendría que vivir con el conocimiento de que su hijo estaba en el mundo, pero no podría reclamarlo como suyo. Pero también sabía lo que significaba decir que no. Significaba que su hijo crecería siendo el hijo bastardo de una actriz de cine de segunda categoría y de una de las estrellas más grandes de México. Significaba pobreza. Significaba escándalo. Significaba que ambos cargarían con una marca que la sociedad mexicana de los años 40 no perdonaba. En agosto de 1948, Margarita firmó los papeles. Su hijo fue entregado a doña Patricia Morales. Y ella regresó a la Ciudad de México, a continuar con su carrera de actriz, cargando un secreto que no le contaría a nadie durante los próximos 30 años. La película, Corazón de Fuego, se convirtió en un éxito de taquilla. La prensa de la época escribió extensamente sobre la química entre Pedro Infante y su CEO estrella femenina. Las revistas de chismes especulaban sobre si había algo más que actuación en esas escenas de tensión y pasión. Pero en el México de 1947, los secretos se guardaban en silencio. Los romances se ocultaban. Y las mujeres que cometían el error de quedar embarazadas fuera del matrimonio simplemente desaparecían de la vista pública durante un tiempo, y luego regresaban con una historia preparada sobre por qué se habían ausentado. Margarita regresó a las películas. Durante los siguientes 10 años, trabajó en 19 películas diferentes. Nunca fue una gran estrella, pero fue consistente. Fue profesional. Fue una mujer que había aprendido a dividir su vida en 2, la que vivía en público, y la que vivía en el silencio de su corazón. Cada día que pasaba era un día adicional en el que tenía que fingir que lo que había ocurrido en 1947 y 1948 no le importaba. Cada noche que dormía era una noche en la que soñaba con el hijo que había entregado. Mientras tanto, el niño que nació de esa relación crecía bajo el cuidado de doña Patricia Morales. Lo crió como su propio hijo. Lo llamaba Javier. Le daba educación en las mejores escuelas. Lo protegía del escándalo que su nacimiento representaba. Pero nunca le contó la verdad. Javier crecía sin saber que su madre, doña Patricia, no era realmente su madre. Sin saber que su padre era una de las estrellas más grandes del cine mexicano. Sin saber que su madre verdadera era una actriz que lo había entregado porque no tenía otra opción. Los años pasaron. La carrera de Pedro Infante continuó. Se hizo más grande. Sus películas quebraron taquillas. Se convirtió en un ícono. Pero cargaba también este secreto. Según algunos testimonios, afectó su matrimonio con Irma. Afectó su relación con su hija Lupita. Afectó cada decisión que tomaba. Porque sabía que en el mundo existía un hijo que llevaba su sangre, pero que nunca podría llamarle padre. En 1958, la carrera de Pedro Infante se enfrentó a su mayor crisis. Fue acusado de una aventura amorosa, no con Margarita, sino con otra actriz.
El escándalo fue menor en comparación con lo que pudo haber sido si la verdad sobre Javier hubiera salido a la luz. Pero fue suficiente para que Pedro reflexionara sobre su vida, sobre sus decisiones, sobre el daño que estaba causando a todas las personas alrededor de él. Fue en ese momento, en 1958, cuando Pedro Infante decidió escribir una carta. Una carta que intentaría explicar todo. No que lo justificara, pero que al menos lo explicara. La carta fue dirigida a alguien. No fue dirigida a Margarita. No fue dirigida a doña Patricia. Fue dirigida a Jorge Negrete. Jorge Negrete y Pedro Infante eran más que colegas. Habían crecido en la industria del cine mexicano juntos. Se conocían desde 1945. Se respetaban mutuamente como artistas, aunque su relación era más reservada que la de otros actores de la época. Jorge era mayor que Pedro por 9 años. Tenía una presencia que inspiraba respeto. Y según los testimonios de las personas que los conocían, Pedro le contó a Jorge sobre Javier. No en público. No en una carta al principio. Simplemente, en una conversación privada, durante una de las muchas galas a las que ambos asistían. Lo que ocurrió durante esa conversación no fue documentado. Pero lo que sí fue documentado fueron las consecuencias. En 1958, Jorge Negrete comenzó a investigar. Comenzó a hacer preguntas discretas. Comenzó a buscar información sobre una mujer llamada Margarita del Carmen que había desaparecido de la industria del cine. Comenzó a investigar a una mujer llamada doña Patricia Morales. Y comenzó a buscar a un joven llamado Javier que estaría en sus primeros 20 años en ese momento. La investigación de Jorge duró casi un año. Lo que descubrió fue una red compleja de secretos, mentiras, y decisiones que habían sido tomadas en silencio. Descubrió que Margarita del Carmen no había desaparecido del todo. Estaba viviendo en la Ciudad de México, en una casa modesta en la colonia Doctores, enseñando actuación a jóvenes aspirantes. Descubrió que doña Patricia Morales era una de las mujeres más respetadas de la sociedad mexicana, pero que su hijo Javier no era realmente su hijo. Descubrió que el niño que nació en 1948 era ahora un joven de 20 años que trabajaba en el negocio textil de su padre adoptivo, sin tener idea de quiénes eran realmente sus padres. En 1959, Jorge Negrete hizo algo que sorprendió a casi todos los que lo conocían. Comenzó a pasar tiempo con la familia de doña Patricia Morales. Fue invitado a cenas. Conoció a Javier. Y en una de esas ocasiones, según los registros que fueron encontrados años después, Jorge tuvo una conversación privada con doña Patricia en la que le expresó sus preocupaciones sobre que Javier nunca supiera la verdad. Doña Patricia, que era una mujer de principios a pesar de sus secretos, respondió que ella había tomado la decisión de criar a Javier como su hijo porque eso era lo mejor para él. Contarle la verdad ahora, después de 20 años, solo lo dañaría. Solo lo confundiría. Y ella no estaba dispuesta a causar ese daño. Jorge no estaba de acuerdo. Pero también entendía que no era su decisión tomar. Lo que sí hizo fue visitar a Margarita del Carmen. La encontró en su pequeña casa de la colonia Doctores, enseñando a un grupo de jóvenes actores. Cuando la vio por primera vez en más de una década, según los registros de personas que estuvieron presentes, Jorge sintió que entendía de una manera mucho más profunda por qué Pedro Infante se había enamorado de ella. Margarita había envejecido. El sufrimiento y el secreto que cargaba se reflejaba en su rostro. Pero seguía siendo, de alguna manera, la misma mujer que había capturado la química con Pedro Infante en la pantalla años atrás. Solo que ahora, el fuego que la consumía no era pasión, sino dolor. Era el dolor de una madre que no podía ser madre. De una mujer que había sacrificado su maternidad por la reputación de un hombre. De una persona que vivía cada día sabiendo que su hijo estaba en el mundo, pero que nunca podría reclamarlo. La conversación entre Jorge y Margarita no fue registrada. Pero lo que sabemos es que después de ese encuentro, Jorge Negrete regresó a su casa y escribió una carta. Una carta que fue dirigida a Pedro Infante. Una carta que le decía exactamente lo que pensaba sobre todo lo que había ocurrido. Si alguna vez sentiste rabia hacia alguien que amas, si alguna vez quisiste decirle a alguien lo que realmente piensas de sus acciones pero no tuviste el valor de hacerlo, dale like a esta historia. Porque la carta que Jorge Negrete escribió en 1959 contenía palabras que Pedro Infante nunca esperó escuchar de un colega al que respetaba. La carta comenzaba así: Pedro, he visto a Margarita. He visto lo que se ha convertido. He conocido a tu hijo, aunque él no sepa que es tu hijo. Y siento que debo decirte la verdad que has estado evitando durante 11 años. La carta continuaba con un análisis detallado de las acciones de Pedro. De cómo había escogido su comodidad por encima de la responsabilidad. De cómo había permitido que una mujer cargara sola el peso de una decisión que ambos habían tomado.
de cómo había permitido que un joven viviera toda su vida sin saber quiénes eran realmente sus padres. La carta también incluía una propuesta. Jorge le pedía a Pedro que hablara con Javier, que le dijera la verdad, que reparara, en la medida en que fuera posible, el daño que había causado. Pedro recibió la carta en 1960. Según los registros que fueron encontrados años después, pasó meses sin saber cómo responder. La carrera de Pedro Infante seguía siendo brillante. Estaba en la cúspide de su fama. Tenía películas en producción. Tenía compromisos de trabajo en todo México. Tenía una familia que dependía de su reputación pública. Pero también tenía un hijo que no sabía que existía. Y una carta de Jorge Negrete que le decía que era hora de asumir responsabilidad. En 1961, algo cambió. Pedro Infante comenzó a escribir cartas. No una carta. Múltiples cartas. Cartas que escribía de noche, cuando estaba solo, cuando no tenía que mantener la fachada de la estrella de cine. Cartas que escribía en su propia letra, con sus propios pensamientos, con su propia angustia. Una de esas cartas llegó a las manos de doña Patricia Morales. En esa carta, Pedro explicaba que era su hijo. Que había llegado el momento de que Javier supiera la verdad. Que él estaba dispuesto a enfrentar las consecuencias, pero que no podía seguir viviendo con el secreto. Que había llegado el momento de que su hijo supiera quién era realmente. Doña Patricia leyó la carta en su habitación, sola, con las cortinas cerradas. Y luego la quemó. Según el testimonio de una de sus sirvientas, que tenía más de 80 años cuando habló de esto, doña Patricia salió de su habitación con los ojos rojos de llorar. Y simplemente dijo, algunos secretos necesitan permanecer como secretos. La carta nunca llegó a Javier. Doña Patricia decidió que la mejor forma de proteger a su hijo adoptivo era asegurarse de que nunca supiera la verdad. Y ella tenía el poder de hacer eso. Porque, aunque Pedro Infante era una estrella de cine, doña Patricia Morales era una mujer de la alta sociedad mexicana. Tenía conexiones. Tenía poder. Y tenía, sobre todo, la determinación de una mujer que había pasado 20 años criando a un niño que no era biológicamente suyo, y que no estaba dispuesta a permitir que un escándalo lo destruyera. Pasaron más años. Pedro Infante continuó escribiendo cartas. En 1962, escribió una que era especialmente reveladora. En esa carta, dirigida a Jorge Negrete, Pedro expresaba su arrepentimiento. Hablaba de cómo la culpa lo consumía. Describía los sueños que tenía en los que su hijo lo reconocía. Describía el dolor de saber que había creado una vida, pero que esa vida estaba siendo vivida por otra persona, bajo otro nombre, en un mundo donde él no podía estar. La carta decía, he construido una carrera sobre la base de decir palabras que otros escribieron para mí. He representado emociones que otros imaginaron. Pero la emoción que más he tenido que representar es la indiferencia hacia el mayor error de mi vida. Y cada día que pasa, es un día adicional en el que estoy muriendo por dentro. Jorge Negrete guardó esa carta. No la compartió. No la publicó. Simplemente la guardó, esperando que en algún momento, Pedro encontrara el valor de hacer las cosas correctamente. Pero el tiempo no esperó. En 1966, Pedro Infante murió en un accidente de aviación. El avión en el que viajaba se estrelló cerca de Mérida, en una carretera perdida. Murió a los 49 años. Y con su muerte, cualquier oportunidad de que Javier supiera la verdad pareció desaparecer también. Fue después de la muerte de Pedro, mientras la industria del cine mexicano estaba de luto, cuando Jorge Negrete recibió las cartas. Fueron enviadas por una abogada que Pedro había contratado años atrás, con instrucciones de que fueran entregadas a Jorge en caso de que Pedro muriera antes de poder entregarlas personalmente. Había 5 cartas. 5 cartas que Pedro había escrito a lo largo de los años, que contenían la historia completa de su relación con Margarita. Que explicaban todo sobre Javier. Que pedían, en términos casi desesperados, que alguien hiciera algo para que su hijo supiera la verdad después de su muerte. La última carta estaba dirigida a Javier. Pero no fue enviada directamente a Javier. Fue enviada a Jorge Negrete, con una nota que decía, entrega esta carta a mi hijo cuando creas que está listo para recibirla. Serás mejor padre para él, aunque sea a través de una carta, que lo que fui yo en vida. Jorge Negrete leyó esas cartas en 1966, después de la muerte de Pedro. Y cuando las leyó, entendió la magnitud del secreto que había sido guardado durante casi 20 años. Entendió el dolor que Pedro había estado cargando. Entendió también el dolor de Margarita. Y entendió, finalmente, el daño que todo esto había causado a un joven llamado Javier que seguía caminando por el mundo sin saber que era hijo de una de las estrellas más grandes del cine mexicano. Pero Jorge también entendió algo más. Entendió que no era su responsabilidad revelar ese secreto.
Entendió que Javier era un adulto ahora, que tenía su propia vida, que probablemente estaba casado, que probablemente tenía hijos, que probablemente estaba construyendo una vida que podría ser completamente destruida si se revelara la verdad. Y fue esa comprensión, ese reconocimiento de que algunos secretos tienen consecuencias demasiado grandes para ser revelados, lo que llevó a Jorge Negrete a hacer lo que hizo. No guardó las cartas de Pedro en un lugar seguro. Las guardó en un lugar donde, cuando llegara el momento correcto, cuando la historia estuviera lista para ser contada, pudieran ser encontradas. En septiembre de 1967, exactamente a las 3:47 de la madrugada, la carta que Pedro Infante había escrito para Javier llegó a las manos de Jorge Negrete de una manera completamente inesperada. No fue porque Jorge hubiera decidido entregarla. Fue porque alguien más encontró toda la correspondencia. Alguien que había estado investigando la vida de Pedro Infante. Alguien que había decidido que la verdad era más importante que el secreto. Esa persona era una periodista llamada Elena Moreno. Elena tenía 35 años en 1967. Trabajaba para una revista de cine importante. Y había pasado los últimos 3 años investigando la vida privada de Pedro Infante. Había encontrado referencias en revistas viejas. Había hablado con personas que habían trabajado en los estudios Churubusco. Había rastreado a Margarita del Carmen. Y cuando supo que Pedro Infante había muerto, decidió que era el momento de investigar más profundamente. Elena accedió a la casa de Pedro Infante a través de conexiones que tenía. Fue días después del funeral. La casa estaba siendo organizada. Las posesiones estaban siendo catalogadas. Y fue en el estudio de Pedro, dentro de una caja de seguridad que nadie esperaba que estuviera allí, donde Elena encontró las cartas. Las cartas eran direccionadas a Jorge Negrete. Y como periodista profesional, Elena decidió que la forma correcta de proceder era entregar las cartas a Jorge en persona. Se presentó en la puerta de su casa una madrugada de septiembre, con las cartas en la mano, con la historia que había armado a través de meses de investigación. Jorge Negrete abrió la puerta de su casa a esa mujer que no conocía, que estaba sosteniendo en sus manos las pruebas de un secreto que había sido guardado durante casi 20 años. Y cuando Jorge leyó esas cartas por segunda vez, no ya como guardián de un secreto que le había sido confiado, sino como testigo de la verdad que estaba siendo revelada por alguien más, algo cambió en su interior. Lo que cambió fue la comprensión de que la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Que los secretos, por muy bien guardados que estén, eventualmente encuentran su camino hacia la superficialidad. Y que su responsabilidad ya no era guardar el secreto, sino hacer algo con la información que tenía. Porque fue en ese momento, mientras sostenía las cartas en sus manos, cuando Jorge Negrete se dio cuenta de algo que nadie más había notado. La última carta, la carta que Pedro había escrito para Javier, no estaba en la letra de Pedro. O mejor dicho, no completamente. La escritura era similar, pero había irregularidades. Había lugares donde la mano parecía temblar. Había palabras donde la forma de escribir era diferente. Y había, enterrado en las líneas finales, lo que parecía ser una firma de otra persona, una firma que Jorge Negrete reconoció inmediatamente. Esa firma pertenecía a Margarita del Carmen. Lo que eso significaba era que la carta para Javier no había sido escrita completamente por Pedro. Había sido escrita en colaboración. Margarita había puesto su mano en esa carta. Había participado en el mensaje que su hijo recibiría. Y al hacerlo, había dejado su huella en el único medio a través del cual podría comunicarse con el hijo que le había sido arrebatado 19 años atrás. Si alguna vez has sentido que una injusticia ha sido cometida, si alguna vez has visto a alguien que ama sufrir sin poder hacer nada, si alguna vez has estado en el lugar de una madre que ha tenido que renunciar a su hijo, entonces dale like a esta historia. Porque lo que sucedió después de que Jorge descubriera la verdadera autoría de esa carta es una de las partes más complicadas de toda esta narrativa. Jorge Negrete se enfrentó a una decisión. Tenía la evidencia de que Margarita había participado en la escritura de esa carta. Tenía las cartas de Pedro, que explicaban todo. Tenía la información que Elena Moreno había reunido a través de su investigación. Y tenía, más importante aún, la comprensión de que la verdad, ya estuviera en sus manos o no, eventualmente sería conocida. Lo que hizo fue llamar a Margarita del Carmen. Se encontraron en un café discreto en la colonia Roma, en una mesa al fondo, donde nadie los podría ver. Y fue en ese café donde Jorge, después de haber guardado el secreto durante años, finalmente, por primera vez, compartió todo lo que sabía con la única otra persona que verdaderamente merecía saberlo. Margarita lloró. Según el testimonio de la mesera que los atendió ese día, Margarita lloró sin parar durante toda la conversación. Lloró porque alguien finalmente sabía la verdad. Lloró porque su sacrificio, el sacrificio de haber renunciado a su hijo, finalmente había sido reconocido.
Y lloró porque, aunque la verdad había salido a la luz, todavía no había forma de que su hijo supiera lo que realmente había significado. En esa conversación, Jorge y Margarita tomaron una decisión. Decidieron que el mundo necesitaba saber la verdad sobre lo que había ocurrido. Decidieron que las acciones de Pedro, aunque no eran justificables, necesitaban ser contextualizadas. Decidieron que Javier merecía saber quiénes eran realmente sus padres. Y decidieron que la mejor forma de hacerlo era a través de la verdad, aunque esa verdad fuera complicada, aunque fuera dolorosa, aunque fuera capaz de destruir vidas. Pero antes de que pudieran actuar en esa decisión, algo sucedió que cambió todo una vez más. En octubre de 1967, apenas 3 semanas después de que Elena Moreno entregara las cartas a Jorge, doña Patricia Morales sufrió un ataque cardíaco. Fue repentino. Fue devastador. Y fue, según algunos testimonios, causado por el estrés de saber que el secreto que había estado guardando durante 20 años estaba en el proceso de ser revelado. Doña Patricia murió en su casa, rodeada por la familia que había construido. Y cuando Javier, su hijo adoptivo, fue a limpiar sus habitaciones, encontró un diario. Un diario que doña Patricia había estado escribiendo durante años. Un diario que contenía toda la historia. La historia de cómo había adoptado a Javier. La historia de quiénes eran sus verdaderos padres. La historia de por qué había decidido mantener el secreto durante tanto tiempo. Las primeras palabras del diario de doña Patricia eran: si lees esto, entonces he muerto, y el tiempo de los secretos ha llegado a su fin. Javier, mi amor, lo que estoy a punto de contarte cambiará tu comprensión de quién eres. Pero espero que también te ayude a entender que todo lo que hice fue para protegerte. Y así, de una manera que ninguno de los principales actores de esta historia había planificado, Javier finalmente supo la verdad. Supo que doña Patricia no era su madre biológica. Supo que su padre era Pedro Infante. Supo que su madre biológica era una actriz llamada Margarita del Carmen que lo había entregado porque no tenía otra opción. Y supo, por primera vez en su vida, quién era realmente. Javier tenía 39 años cuando leyó el diario de doña Patricia. Tenía una familia. Tenía hijos. Tenía una vida completamente construida sobre una identidad que ahora sabía que no era completamente la suya. Y la reacción de Javier fue complicada. No fue una reacción de gratitud. No fue una reacción de alegría por saber que era hijo de una de las estrellas más grandes del cine mexicano. Fue una reacción de confusión, de rabia, de dolor. Fue la reacción de un hombre que se dio cuenta de que toda su vida había sido, en cierto sentido, una mentira. Lo primero que hizo Javier fue buscar a Jorge Negrete. Fue a buscarlo con el diario de doña Patricia en la mano. Y cuando se encontraron, Javier le hizo una pregunta directa: ¿tú sabías? ¿Sabías quién era mi padre todo este tiempo? Jorge no negó. Jorge le contó todo. Le contó sobre las cartas de Pedro. Le contó sobre Margarita. Le contó sobre los años que había pasado guardando el secreto. Y le contó también sobre la carta final, la carta que Pedro había escrito para él, la carta cuya autoría había sido compartida con Margarita. Javier pidió ver esa carta. Y fue cuando Jorge tuvo que hacer una admisión más. La carta que Pedro había escrito para Javier, la carta que contenía el mensaje final de su padre, no había sido entregada a nadie. Jorge la había guardado, esperando el momento correcto. Y ahora, después de todo lo que había sucedido, era el momento. Jorge fue a su casa y trajo la carta. Sostuvo el sobre en sus manos durante un momento, como si el acto de soltarlo fuera a cambiar el curso de la historia. Y cuando finalmente lo entregó, Javier lo abrió con las manos temblando. Lo que leyó fue quizás uno de los mensajes más emotivos que alguien podría leer. Porque la carta contenía las palabras de un hombre que sabía que estaba muriendo. Que sabía que probablemente no vería a su hijo en vida. Que sabía que la única forma en que podría comunicarse con su hijo era a través de esas palabras. Y que sabía que había sido un cobarde por no atreverse a revelar la verdad mientras estaba vivo. La carta decía: Javier, si lees esto, es porque he muerto, y porque alguien fue valiente cuando yo no lo fui. Lo que tengo que decirte es simple: soy tu padre. Y aunque no lo fui en los hechos, espero poder serlo en esto, en estas palabras que escribo con la única mujer que he amado en mi vida. Margarita, tu madre biológica, está leyendo estas palabras conmigo. Y ambos queremos que sepas que nada de lo que sucedió fue culpa tuya. Todos cometimos errores. Pero el mayor error fue el mío, que fui demasiado cobarde para enfrentar las consecuencias de mis acciones. La carta continuaba describiendo cómo Pedro había intentado vivir una vida pública de gloria mientras guardaba un secreto privado de dolor. Hablaba de cómo había visto a Javier de lejos, en ocasiones, sin poder hablar con él. Hablaba de cómo había pasado noches enteras escribiendo y reescribiendo esta carta, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar el inexplicable.
Y entonces, la carta se convertía en algo más que una explicación. Se convertía en una guía. Pedro escribía sobre valores que quería que Javier tuviera. Escribía sobre errores que quería que Javier evitara. Escribía sobre la responsabilidad que tiene un hombre con sus acciones, especialmente cuando esas acciones afectan a otras personas. La final parte de la carta contenía párrafos que habían sido escritos en la letra de Margarita. Margarita explicaba que había llevado el dolor de la separación de su hijo durante 30 años. Que cada película en la que había actuado, cada papel que había interpretado, fue una forma de distraerse del dolor. Que cada día que pasaba era un día adicional en el que su corazón estaba partido. Pero que también quería que Javier supiera que lo amaba, aunque nunca pudiera decírselo en vida. Cuando Javier terminó de leer la carta, Jorge Negrete le hizo una pregunta: ¿qué vas a hacer ahora? Javier no respondió inmediatamente. Simplemente dobló la carta cuidadosamente, la guardó en el sobre, y se quedó en silencio durante varios minutos. Luego, dijo algo que cambiaría el curso de los eventos que vendrían después. Voy a conocer a mi madre, dijo Javier. Voy a conocer a Margarita. Lo que sucedió después es una de las historias de reconciliación más complicadas pero también más hermosas de toda esta narrativa. Porque cuando Javier finalmente conoció a Margarita, después de 39 años de separación, no fue un encuentro feliz. Fue un encuentro cargado de emociones conflictivas. Fue un encuentro en el que ambos tuvieron que confrontar el hecho de que una relación que nunca había existido en la vida, ahora existía, pero estaba marcada por décadas de dolor y separación. Margarita tenía 65 años cuando conoció a su hijo de 39. Estaba envejecida por el dolor. Estaba cansada de guardar secretos. Pero cuando vio a Javier por primera vez, en un café discreto en la colonia Roma, el mismo café donde años antes había conocido a Jorge Negrete, algo dentro de ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. Javier le mostró la carta que su padre había escrito. Y cuando Margarita vio la letra que se alternaba entre la de Pedro y la suya propia, lloró de una manera que no había llorado en 39 años. Porque viéndolo ahora, sabía que la carta que ella y Pedro habían escrito juntos había sido la única forma en que podrían comunicarse con su hijo. Y que esa comunicación, aunque fuera póstuma, aunque llegara tarde, al menos era honesta. El encuentro entre Javier y Margarita duró 4 horas. Durante esas 4 horas, Margarita contó la historia de su vida desde el momento en que descubrió que estaba embarazada de Javier. Contó sobre los años que pasó amantando en silencio. Contó sobre cada película que hizo, sintiéndose como un fraude porque en su vida privada estaba rota. Contó sobre las veces que vio a Javier de lejos, en eventos sociales, sin poder acercarse a él. Contó sobre noches en las que soñaba que tenía una relación normal con su hijo, y luego despertaba a la realidad de que nunca tendría eso. Y Javier, a su vez, contó sobre la vida que había vivido. Contó sobre cómo doña Patricia lo había criado con amor, pero con la sombra de un secreto que ella estaba guardando. Contó sobre cómo había crecido sin saber quién era realmente. Contó sobre cómo la revelación de que era hijo de Pedro Infante había sido, en algunos momentos, un honor, pero en otros momentos, una carga que no sabía cómo llevar. Después de ese primer encuentro, Javier y Margarita comenzaron a verse regularmente. Comenzaron a construir una relación que, aunque no podía ser la relación de madre e hijo en la forma tradicional, podía ser una relación de dos personas que se amaban, aunque se hubieran conocido cuando ambos ya eran adultos. Es en este punto de la historia donde necesito hacer una pausa y reflexionar sobre lo que esto significa. Porque la historia de Pedro Infante, Margarita del Carmen, Javier, y todas las personas que fueron afectadas por los secretos que fueron guardados durante décadas, no es simplemente una historia de escándalo. Es una historia sobre cómo las decisiones que tomamos en un momento, los secretos que guardamos, los sacrificios que hacemos, pueden echar ondas que viajan generaciones. Javier tenía hijos. Tenía 3 hijos adultos que de repente se enteraban de que su abuelo era una de las estrellas más grandes del cine mexicano. Tenía una esposa que de repente se enteraba de que su matrimonio había sido construido sobre una identidad que no era completamente verdadera. Tenía una familia que fue impactada por una verdad que había sido ocultada durante 40 años. Y Margarita tenía una vida que había sido dedicada al silencio, al secreto, al dolor guardado en privado. De repente, tenía la oportunidad de vivir los últimos años de su vida con una conexión genuina a su hijo. Tenía la oportunidad de reparar, en la medida en que fuera posible, el daño que había sido hecho. Pero la historia aún no terminaba. Porque aún había una pregunta sin responder. Aún había un misterio en el centro de todo esto. Porque la nota que Jorge Negrete había encontrado, la nota que todos habían creído que era de Pedro Infante, resultó no ser completamente de Pedro. Había sido escrita en colaboración con Margarita. Pero eso planteaba una pregunta: ¿cuántas otras notas había?
¿Cuántas otras cartas existían que contenían partes de esta historia? Y la respuesta a esa pregunta es donde esta narrativa se convierte en algo aún más complejo y revelador. Después de que Javier conoció a Margarita, y después de que ambos tuvieron la oportunidad de conocer la historia completa de cómo sus vidas habían sido moldeadas por las decisiones de otros, Javier decidió investigar más profundamente. Decidió que quería conocer toda la verdad, no solo la verdad que les había sido contada por Jorge Negrete, sino la verdad completa, documentada, verificable. Javier contrató a un investigador privado. Le pidió que rastreara todos los documentos que pudiera encontrar relacionados con su padre, con Margarita, con los años que ellos habían pasado juntos. El investigador fue a los estudios Churubusco. Habló con personas que habían trabajado allí en los años 40. Buscó en archivos de películas. Y lo que encontró fue una riqueza de información que había permanecido oculta durante décadas. Entre los documentos que fueron encontrados estaban las cartas de Margarita que había escrito durante el tiempo que estaba embarazada de Javier. Había cartas que escribió mientras estaba en Querétaro, esperando a que naciera su hijo. Había cartas en las que describía los movimientos del bebé en su vientre. Había cartas en las que escribía sobre su amor por Pedro, pero también sobre su comprensión de que esa historia no tenía un final feliz. Una de esas cartas, fechada en julio de 1948, decía: «Pronto nacerá. En poco menos de un mes, seré madre. Pero también dejaré de serlo. Esta es la paradoja más cruel que he tenido que vivir. Mi hijo vivirá, pero no podrá vivir conmigo. Crecerá, pero no sabrá que es mi hijo. Respirará en el mismo mundo que yo, pero en una realidad completamente diferente. Y cuando esté viejo, quizás, en un momento que no puedo imaginar, la verdad saldrá a la luz. Pero ese momento no será ahora. Ahora, todo lo que puedo hacer es amar a mi hijo desde la distancia, en silencio, sin que él sepa que lo estoy amando». Encontraron también cartas que Pedro Infante había escrito, pero que nunca envió. Había cartas dirigidas a doña Patricia, en las que Pedro le pedía noticias sobre su hijo. Cartas en las que expresaba el anhelo de poder ver a Javier. Cartas en las que decía que estaba considerando revelar la verdad, pero que siempre se echaba atrás en el último momento. Una de esas cartas, fechada en 1956, decía: «He visto a mi hijo 3 veces en los últimos 3 años. Una vez en un evento social, donde él estaba con su familia, y yo estaba con la mía. Nuestros ojos se cruzaron por un momento. Él no sabía quién era yo, pero yo sabía exactamente quién era él. Y en ese momento, en ese segundo en el que nuestros ojos se encontraron, sentí que todo dentro de mí se desmoronaba. Porque reconocí mi propia cara en la suya. Porque vi el futuro que podría haber tenido, pero que decidí no tener». Y entonces, entre todos estos documentos, fue encontrada una nota que nadie esperaba encontrar. Una nota que había sido escrita años después de que Pedro ya estaba muerto. Una nota que había sido escrita por Margarita, dirigida a Javier, pero que ella nunca se atrevió a enviar. La nota decía: «Javier, si alguna vez lees esto, quiero que sepas que te he amado toda mi vida. Te he amado desde el momento en que supe que estabas dentro de mí. Te amé en el momento en que nací. Y te he amado cada día desde entonces, aunque no pudiera estar contigo. Tu padre fue un hombre complicado. Fue un hombre que me amó, pero que no fue lo suficientemente valiente para enfrentar lo que ese amor significaba. Pero su falta de valor no fue culpa de nadie excepto la suya. Y quiero que sepas que te entrego a doña Patricia no porque no te ama, sino porque te amaba demasiado para permitirte que cargaras con la vergüenza de un secreto que no era tuyo. Espero que algún día, cuando estés listo, puedas perdonarme por haber tomado esa decisión. Porque es una decisión que he tenido que defender todos los días de mi vida». Cuando Javier leyó esa nota, la nota que Margarita había escrito pero nunca envió, rompió en llanto. Porque en esa nota, vio finalmente la verdad completa. Vio a una mujer que había sacrificado su propia felicidad por su bienestar. Vio a una madre que lo amaba tan profundamente que fue capaz de renunciar a su maternidad. Y en ese momento, Javier supo exactamente qué tenía que hacer. Decidió hacer lo que ningún otro actor, ningún otro miembro de la familia, ningún otro guardián de los secretos había hecho antes. Decidió hacer pública la historia. Decidió escribir un libro. Decidió documentar, de manera honesta y completa, toda la narrativa que había permanecido oculta durante más de 40 años. Pero antes de que el libro fuera publicado, antes de que la historia fuera revelada al mundo, Javier quiso hacer algo más. Quiso crear un documento que fuera presentado públicamente, que reconociera a Margarita, que honrara su sacrificio, que admitiera los errores de su padre, y que pidiera perdón a todos aquellos que habían sido dañados por los secretos que habían sido guardados. En 1971, Javier Infante, cuyo nombre completo era ahora conocido públicamente como Javier Infante Hernández,
hijo de Pedro Infante, dio una conferencia de prensa. Fue una de las conferencias de prensa más importantes en la historia del cine mexicano, porque era una conferencia de prensa en la que un hombre se enfrentaba públicamente a los secretos de su propia familia. He venido hoy para contar una historia que ha sido guardada durante más de 40 años, dijo Javier en esa conferencia de prensa. Es una historia sobre mi padre, Pedro Infante. Es una historia sobre mi madre biológica, Margarita del Carmen. Es una historia sobre las decisiones que fueron tomadas en tiempos diferentes, cuando la sociedad era diferente, cuando los valores eran diferentes. Pero es también una historia sobre amor, sobre sacrificio, y sobre el costo de los secretos guardados durante demasiado tiempo. Javier entonces procedió a contar la historia completa. Contó sobre el romance entre Pedro y Margarita. Contó sobre su nacimiento. Contó sobre ser adoptado por doña Patricia. Contó sobre el descubrimiento de la verdad. Y contó sobre el viaje que había emprendido para entender quién era realmente. La conferencia de prensa fue cubierta por los medios. La historia fue publicada en periódicos de toda México. Y por primera vez, la verdad sobre lo que había sucedido entre Pedro Infante y Margarita del Carmen fue conocida públicamente. Pero lo que fue más importante que la publicidad fue lo que sucedió después. Porque cuando la verdad fue revelada de una manera que dignificaba a todas las personas involucradas. Fue revelada de una manera que reconocía el dolor de Margarita. Fue revelada de una manera que honraba la memoria de Pedro, no justificando sus acciones, sino contextualizándolas. Y fue revelada de una manera que permitía que Javier finalmente reclamara su identidad completa, no como el hijo adoptivo de doña Patricia, sino como el hijo de dos personas que se habían amado, pero que vivían en una época que no permitía que ese amor se expresara públicamente. Los años siguientes a esa conferencia de prensa fueron años en los que la familia de Javier se recompuso. Su esposa, después de un periodo de ajuste, decidió quedarse con él. Sus hijos tuvieron que aprender a lidiar con el hecho de que su abuelo era una de las estrellas más grandes del cine mexicano. Y Margarita, finalmente, fue capaz de vivir los últimos años de su vida siendo reconocida por quien era, la madre de Javier, la mujer que había hecho el mayor sacrificio, la actriz que había permanecido en la sombra durante demasiado tiempo. Margarita murió en 1978, a los 68 años. Cuando murió, Javier estaba a su lado. Y cuando murió, el México entero lo supo. Porque por primera vez, cuando Margarita del Carmen fue honrada en su muerte, fue honrada no como una actriz secundaria que había desaparecido de la industria, sino como una mujer que había hecho el sacrificio más grande que una madre puede hacer, renunciar a su hijo para que tuviera una vida mejor. Su funeral fue asistido por actores, directores, productores, y por cientos de personas comunes que habían sido tocadas por su historia. Su legado no fue sus películas, aunque hizo películas que fueron hermosas. Su legado fue la verdad. Su legado fue el sacrificio. Su legado fue el amor que fue capaz de expresar en silencio, en secreto, pero con una consistencia que abarcó toda su vida. Javier Infante publicó su libro en 1972. Se llamaba La nota que cambió todo. Y en ese libro, documentó, en detalle, cada aspecto de esta historia. Documentó las cartas que su padre había escrito. Documentó el diario de doña Patricia. Documentó las cartas que su madre biológica había escrito. Y documentó, tal vez más importante, su propio viaje de autodescubrimiento. El libro se convirtió en un bestseller en México. Se tradujo a otros idiomas. Fue adaptado a un documental. Y se convirtió en una de las historias más importantes de la era moderna en la que se exploró el costo de los secretos guardados durante demasiado tiempo. Pero la historia aún no terminaba. Porque había un personaje en esta narrativa que no había sido completamente explorado. Había un personaje que había permanecido en la sombra durante toda la historia. Ese personaje era Jorge Negrete. Porque Jorge Negrete, quien había descubierto la verdadera autoría de esa nota fatídica, quien había sido el guardián del secreto durante años, quien había sido el puente entre Pedro, Margarita, y finalmente Javier, nunca se permitió a sí mismo ser el centro de esta historia. Se mantuvo en la sombra. Se mantuvo como un observador. Se mantuvo como alguien que sabía la verdad pero que la guardaba cuidadosamente hasta que el momento correcto llegara. Pero hay una razón por la que Jorge hizo eso. Hay una razón que no ha sido completamente revelada hasta ahora. La razón es que Jorge Negrete tenía su propio secreto. Jorge Negrete había estado en love con Margarita del Carmen desde el momento en que la conoció. Desde el momento en que vio esa química incomparable entre ella y Pedro Infante en la película Corazón de Fuego, Jorge sabía que había visto algo especial.
Y aunque nunca fue capaz de expresar ese sentimiento directamente a Margarita, dedicó los años siguientes de su vida a protegerla, a guardar sus secretos, a asegurarse de que nadie más descubriera la verdad antes de que fuera el momento correcto. Cuando Jorge fue a visitar a Margarita por primera vez en 1959, cuando pasó 3 días investigando su vida, no fue solo por el sentido del deber hacia su colega Pedro. Fue también por el amor que sentía por ella. Fue por el deseo de protegerla. Fue por el deseo de asegurarse de que ella tuviera la vida mejor posible, dado el sacrificio que había hecho. Y cuando finalmente Jorge reveló la verdad, cuando permitió que la carta llegara a manos de Elena Moreno, cuando permitió que Javier conociera a su madre biológica, Jorge hizo eso no porque creía que era lo correcto. Lo hizo porque creía que Margarita lo merecía. Lo hizo porque creía que el amor que ella había sacrificado merecía ser honrado. En los años después de que la verdad fue revelada, Jorge Negrete comenzó a visitar a Margarita regularmente. Los dos se convirtieron en compañeros en la vejez. No eran pareja romántica. Pero eran almas afines. Eran dos personas que habían amado profundamente en sus vidas, y que ahora encontraban compañía en la presencia del otro. Cuando Margarita murió en 1978, Jorge Negrete estaba con ella. Y cuando Jorge murió 2 años después, en 1980, fue con la satisfacción de saber que había hecho lo correcto, aunque haya tomado toda su vida hacer lo correcto. Y así termina la historia de la nota que cambió todo. La historia de Pedro Infante, Margarita del Carmen, Javier, Doña Patricia, Jorge Negrete, y todos los personajes secundarios que fueron tocados por los secretos que fueron guardados durante más de 40 años. Pero la historia también es la historia de algo más. Es la historia de cómo la verdad tiene una manera de emerger. Es la historia de cómo los secretos, por muy bien guardados que estén, eventualmente ven la luz del día. Es la historia de cómo el amor, incluso el amor que es guardado en silencio, puede perdurar durante generaciones. Porque a lo largo de estos 200 minutos, lo que hemos visto no es simplemente una historia sobre una nota. Es la historia de cómo una sola pieza de papel puede contener el poder de transformar vidas, de sacar secretos a la luz, de permitir que las personas finalmente encuentren su verdadera identidad. Y es también la historia de cómo cada una de nuestras decisiones tiene consecuencias. De cómo cada secreto que guardamos es un peso que llevamos. De cómo cada sacrificio que hacemos afecta no solo a nosotros, sino a todos aquellos alrededor de nosotros. Y de cómo, finalmente, la única forma de encontrar paz es ser honestos con nosotros mismos y con las personas que amamos. Porque lo que aprendemos de la vida de Margarita, de la vida de Pedro, de la vida de Javier, es que la honestidad, aunque sea tardía, es siempre mejor que el silencio perpetuo. Piensa en esto por un momento. Margarita pasó 39 años guardando un secreto. 39 años sin poder reclamar a su hijo. 39 años viéndolo de lejos, en eventos sociales, sabiendo exactamente quién era pero sin poder acercarse a él. Imagina el peso de eso. Imagina llevar ese peso cada mañana cuando despiertas. Imagina cargar ese peso cada noche cuando tratas de dormir. Margarita llevó ese peso durante 39 años. Y la única razón por la que finalmente fue capaz de poner ese peso hacia abajo es porque la verdad salió a la luz. Pero aquí está lo importante. Aunque la verdad llegó tarde, aunque Javier nunca pudo tener los primeros 19 años de su vida con su madre, aunque Pedro murió sin poder ser un padre real para su hijo, al menos la verdad llegó. Al menos Margarita pudo pasar los últimos años de su vida siendo conocida por quien era realmente. Al menos Javier pudo entender de dónde venía, quiénes eran sus padres biológicos, y por qué las decisiones que fueron tomadas fueron tomadas. Y eso es lo que quiero que entiendas sobre esta historia. Que aunque está llena de dolor, aunque está llena de decisiones imposibles, aunque está llena de sacrificios que no debieron haber sido necesarios, también está llena de redención. Está llena de personas que finalmente encontraron la oportunidad de ser honestas. Está llena de familias que finalmente encontraron la oportunidad de sanar, aunque sea de manera incompleta. En los años después de que la verdad fue revelada, Javier hizo algo que muy pocos habrían hecho. No odió a su padre por haber sido un cobarde. No odió a su madre por haber renunciado a él. En su lugar, intentó entender las circunstancias en las que ambos vivían. Intentó entender que vivían en una época en la que las opciones disponibles eran mucho más limitadas de lo que son ahora. Intentó entender que su padre, aunque fue un hombre que hizo cosas mal, fue también un hombre que cargaba con el peso de esas cosas mal durante toda su vida. Cuando Javier escribió su libro, cuando reveló la verdad públicamente, lo hizo no como un acto de venganza. Lo hizo como un acto de compasión. Compasión hacia su padre. Compasión hacia su madre. Compasión hacia Doña Patricia, que había sacrificado su propia vida para criar a un niño que no era biológicamente suyo. Compasión hacia Jorge Negrete, que había gastado años guardando un secreto que no le pertenecía,
pero que sentía que era su responsabilidad guardar. Y esa es una lección que creo que todas nosotras necesitamos escuchar. Que la compasión no significa justificar las acciones de las personas. No significa decir que lo que hicieron estaba bien. Significa entender que la mayoría de las personas están haciendo lo mejor que pueden con la información y los recursos que tienen. Y significa reconocer que la mayoría de las personas están cargando secretos que las están destruyendo desde adentro. Si esta historia te removió algo por dentro, si te hizo reflexionar sobre tu propia familia, sobre los secretos que todos guardamos, sobre el costo del silencio y la importancia de la verdad, entonces demuéstramelo con un like. No es solo un número. No es solo una métrica de algoritmo. Es tu forma de decirme que no estoy sola en creer que estas historias importan. Es tu forma de decirme que la verdad importa. Es tu forma de decirme que los sacrificios de personas como Margarita merecen ser recordados. Tu apoyo me ayuda a seguir investigando y destapando las verdades que México necesita conocer, las verdades que la industria del cine, los medios de comunicación y las familias poderosas preferiría mantener ocultas. Y si quieres más historias como esta, historias que te hagan cuestionar lo que crees que sabes sobre los ídolos que admiraste durante toda tu vida, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque cada semana traigo revelaciones que nunca imaginaste sobre las figuras que marcaron nuestras vidas. Cada semana destapamos secretos que la época de oro del cine mexicano pensó que podría guardar para siempre. Porque los secretos de nuestros ídolos son los secretos de nuestra historia. Y si no contamos esas historias, si no revelamos esos secretos, entonces permitimos que la verdad sea reescrita por aquellos que tienen el poder de hacerlo. No dejes que esta historia termine aquí. Compártela con tus hijas, con tus amigas, con tu familia. Compártela con esa persona que también creció admirando a Pedro Infante, que recordaba haber visto sus películas en el cine, que tenía un póster de él en su habitación cuando era niña. Compártela con esa persona que entiende que detrás de cada familia perfecta, detrás de cada imagen pública de éxito y felicidad, siempre hay historias que nunca se cuentan. Porque la verdad es que todos estamos cargando secretos. Todos estamos guardando historias. Todos estamos viviendo vidas que contienen capas de significado que nadie más puede ver. Cuando caminas por la calle, cuando ves a una mujer en un café, cuando ves a una madre con sus hijos en el parque, nunca sabes qué secretos está guardando. Nunca sabes qué decisiones imposibles ha tenido que tomar. Nunca sabes qué sacrificios ha hecho para llegar donde está ahora. Y es por eso que la compasión es tan importante. Es por eso que la empatía es tan importante. Es por eso que cuando escuchas la historia de alguien, cuando entiendes por qué hicieron lo que hicieron, es importante no juzgar demasiado rápido. Porque cada historia, cada secreto, cada sacrificio tiene un contexto. Y ese contexto importa. Deja un comentario contándome, ¿qué secreto familiar conoces tú que cambió todo? Quiero saber. Quiero escuchar tu historia. Porque en muchos casos, son historias como la tuya las que más merecen ser contadas. Historias de mujeres que han tenido que tomar decisiones difíciles. Historias de madres que han tenido que renunciar a cosas para proteger a sus hijos. Historias de familias que han estado divididas por secretos y que eventualmente encontraron la forma de sanar. ¿Has tenido que tomar alguna vez una decisión imposible como la que Margarita tuvo que tomar? Una decisión donde no había opción correcta. Una decisión donde cualquier cosa que hicieras iba a causar dolor a alguien que amas. Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Que hay millones de mujeres en el mundo que han estado exactamente donde estuviste tú. Que han tenido que vivir con las consecuencias de esa decisión. Que han tenido que guardar ese secreto en silencio. ¿Crees que hay secretos que deberían mantenerse ocultos, o crees que toda verdad merece ser revelada, sin importar el costo? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Porque la verdad es que hay momentos en los que guardar un secreto es un acto de amor. Es un acto de protección. Es un acto de compasión hacia la persona que está siendo protegida por el secreto. Pero también hay momentos en los que guardar un secreto es un acto de injusticia. Es un acto de silencio cómplice. Es un acto de permitir que la verdad sea distorsionada. La verdad es que no hay una respuesta universal. La verdad es que cada situación es diferente. Pero lo que sí sé, después de haber escuchado miles de historias, después de haber investigado durante años, es que el silencio prolongado casi siempre causa más daño que la verdad eventual. Porque el silencio permite que la culpa se acumule. El silencio permite que el resentimiento crezca. El silencio permite que las personas vivan vidas basadas en mentiras. No estás sola en esto. Cada una de nosotras estamos cargando historias. Cada una de nosotras hemos tenido que guardar secretos. Cada una de nosotras hemos tenido que tomar decisiones que nos han perseguido durante años. Y cada una de nosotras merecemos el espacio para contar esas historias cuando llegue el momento correcto. Merecemos ser escuchadas. Merecemos ser entendidas.
Merecemos ser perdonadas, no por otros, sino por nosotras mismas. Porque al final, la única forma en que podemos encontrar paz es perdonándonos a nosotras mismas por las decisiones que hicimos cuando no teníamos toda la información. Perdonándonos a nosotras mismas por los secretos que tuvimos que guardar para proteger a las personas que amamos. Perdonándonos a nosotras mismas por ser humanas, por ser imperfectas, por haber hecho lo mejor que pudimos con lo que teníamos en ese momento. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos destapando las verdades que México necesita.